Si observas con calma lo que está ocurriendo, hay una sensación difícil de ignorar. No estamos simplemente viviendo una época complicada, estamos viviendo una transición de fondo. Y toda transición real tiene algo en común. No es cómoda, no es clara y no es lineal. Durante mucho tiempo, el ser humano ha vivido dentro de estructuras bastante definidas. No solo estructuras externas como trabajo, sociedad, normas, sino con estructuras internas, como formas de pensar, formas de interpretar y formas de reaccionar. Esas estructuras daban cierta estabilidad. No necesariamente eran verdad, pero sí daban estabilidad. Y ahora, esa estabilidad se está resquebrajando. El colapso no es solo externo. Cuando se habla de caos, muchas veces se señala hacia afuera. Crisis, conflictos, polarización y saturación de información, ¿cómo no? Pero si miras más profundamente, lo que realmente está ocurriendo es que los marcos de interpretación simplemente están fallando. Antes, una persona podía entender el mundo con unas pocas referencias muy claras. Es decir, ¿qué es el éxito? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué se espera de ti? ¿Cómo debes vivir? Hoy, esas referencias están fragmentadas. No han desaparecido del todo, pero ya no tienen la misma autoridad interna. Y cuando esto ocurre, aparece una sensación muy concreta. Es cuando viene la desorientación. Y la desorientación no es un error del sistema, es una consecuencia natural cuando lo que antes organizaba tu realidad simplemente deja de funcionar. Y aquí es donde comienza el proceso real. La mente necesita estructura, necesita interpretar, categorizar y concluir. Cuando pierde referencias externas fuertes, intenta reconstruir rápidamente nuevas certezas. Y ahí es donde muchas personas entran en una especie de bucle. Cuestionan lo antiguo, pero adoptan lo nuevo sin ser suficiente en profundidad. No porque sean ingenuas, sino porque la incertidumbre prolongada es difícil de sostener. Entonces, aparecen nuevas narrativas, nuevas explicaciones, nuevas formas de entender el mundo. Algunas son más acertadas que otras simplemente son sustituciones. Y aquí hay un punto clave que suele pasarse por alto. El problema no es tener creencias, el problema es no ver cómo funcionan tus propias creencias, porque después puedes cambiar completamente el discurso y seguir operando desde el mismo mecanismo inconsciente. Aquí es donde entra este fenómeno del despertar. Sí, el llamado despertar. Si lo quitamos de todo lo que se ha añadido alrededor, es algo bastante concreto. Es el momento en el que empiezas a ver que tu forma de percibir la realidad ya no es neutra, que está condicionada, que está filtrada y que no es absoluta. Pero ese darse cuenta no te coloca automáticamente en una claridad. De hecho, muchas veces hace lo contrario. Abre demasiadas posibilidades al mismo tiempo. Y cuando todo puede ser cuestionado, también puede ser interpretado de 1000 maneras. Ahí aparece otro riesgo. Confundir, cuestionar con comprender. Cuestionar es el inicio, sí, claro, pero comprender requiere tiempo, requiere observación y cierto grado de silencio interno. Sin esto, el cuestionamiento simplemente se convierte en un ruido. Entonces entramos en la distopía y la percepción. Cuando vivimos en una época donde es fácil sentir que todo está fuera de control. La tecnología, la información, la vigilancia, los algoritmos,
la manipulación de atención. Todo esto forma parte de ello, pero hay algo importante que podemos distinguir. No todo lo que genera sensación de control es necesariamente control absoluto. Y no todo lo que parece libertad es realmente libertad. Lo que sí que es evidente es que estamos en un entorno donde la atención simplemente es un recurso. Y quien capta tu atención influye en tu percepción. Y quien influye en tu percepción influye en tu experiencia de la realidad. Por eso, el cambio de paradigma no es solo lo que está ocurriendo fuera, sino cómo lo estás procesando tú dentro de ti. ¿Qué es lo que ocurre dentro de ti? Dos personas pueden vivir en el mismo mundo y habitar realidades completamente distintas. Seguro que te ha pasado. Luego existe la doble realidad, que son como dos capas coexistiendo. Una capa superficial, rápida, reactiva y saturada. Y otra capa más silenciosa, más lenta y mucho más consciente. No están separadas físicamente, simplemente están disponibles al mismo tiempo, pero requieren estados internos distintos para percibirse. Si estás constantemente estimulado, distraído y reaccionando, tu percepción se queda en la capa más superficial. Sin embargo, si hay espacio, silencio, observación, parece que todo empieza a abrirse hacia otra forma de ver y de percibir las cosas. Y esto no es algo místico, simplemente es funcional. La calidad de tu percepción depende directamente del estado de tu sistema. Ahí es cuando volvemos a los orígenes. Cuando se habla de volver a los orígenes, muchas veces se interpreta como retroceder. Pero no, realmente no se trata de eso. Se trata de recuperar capacidades que no dependen del contexto externo. Es decir, tener una atención sostenida, una presencia real, una conexión total con el cuerpo y una capacidad de observar sin reaccionar inmediatamente. Estas capacidades son básicas, pero hoy en día son muy poco frecuentes, porque todo está diseñado para lo contrario, para tener esa interrupción constante, para ser reactivos, para que todo vaya rápido, para esa sobreestimulación en todos los aspectos. Todo está diseñado para eso, desde la alimentación hasta las sensaciones. Entonces ocurre algo curioso. Cuanto más complejo se vuelve el entorno, más esencial se vuelve el camino interno. Aquí muchas personas pueden entrar en el peligro del autoengaño. Sí, en medio de todo este proceso hay algo que requiere mucha honestidad. Es fácil construir una nueva identidad alrededor de estar despierto, pero una identidad que se siente diferente, especial, más consciente, pero que en realidad sigue operando desde los mismos patrones similares, desde la necesidad de validación, la necesidad de tener razón, la necesidad emocional y reactividad también, y la identificación con ideas. El ser despierto realmente es un duro golpe, porque el despertar no elimina el ego, pero sí empieza a hacerlo visible. Y cuando eres capaz de percibirlo y de verlo, ya no puedes operar igual sin darte cuenta. Es más, el que despierta ya no puede volver a dormir. Aquí es donde mucha gente se pierde, porque al empezar a ver ciertas cosas, aparece el impulso de desconectar completamente del entorno. Pero esto no siempre es necesario ni útil. El objetivo no es salir completamente del mundo ni aislarte tampoco. Es no estar completamente absorbido por él. Es decir, muchas veces te he hablado de saber navegar entre aguas. No se trata de romper ninguna matrix ni de ir en contra de nada. Se trata de que tú puedas fluir y navegar en las aguas que a ti te favorezcan y te hagan sentirte mejor.
Tú puedes seguir trabajando, relacionarte, pero con más conciencia de cómo participas en todo esto. Y esto no es ningún rechazo, simplemente es claridad y enfoque. Hay algo que conviene aceptar desde el principio. Este proceso no es cómodo para nada. No porque sea negativo, sino porque implica soltar muchas estructuras internas. Y eso genera muchas veces duda, vacío, momentos de desorientación, incluso miedo o temor. Pero ese vacío no es un problema a resolver rápidamente. Es un espacio donde algo nuevo puede reorganizarse. Si lo llenas demasiado rápido, solo estás cambiando una estructura por otra. Si intentamos verlo desde cierta distancia, lo que está ocurriendo no es el fin de algo, simplemente es el inicio claro de otra cosa. Es una fase intermedia, un punto donde lo antiguo pierde fuerza y lo nuevo aún no tiene una forma definida, pero sí tiene un enfoque claro. Y en ese espacio, cada persona tiene que desarrollar algo que antes no era tan necesario. Ahí es donde entra el discernimiento interno. No basado en lo que otros dicen o lo que otros quieren, ni en lo que parece más convincente, sino en una observación directa, interna y sobre todo mucho menos reactiva. Si tuviera que resumirlo sin simplificarlo demasiado, yo diría que el mundo se ha vuelto más caótico de repente, se ha vuelto más evidente. La conciencia no está despertando de forma uniforme, simplemente está entrando en un conflicto consigo misma. Y tú, como individuo, estás en medio de este proceso, no como un espectador, sino como una parte activa. Y la pregunta ya no es tanto qué está pasando ahí fuera, sino algo más incómodo y más real. Algo así como, desde donde ¿estoy percibiendo todo esto? Si quieres, podemos juntos profundizar en el tema. Yo te traigo con muchísimo cariño esta pequeña reflexión que he desarrollado y que nos sirve mucho a todos como seres despiertos o seres en proceso de crecimiento y de evolución. Todo este despertar, todo este manojo de cosas. Es verdad que hay una sobresaturación de información, de imágenes, incluso la inteligencia artificial está ahí también haciendo lo suyo. A veces nos cuesta distinguir lo real de lo ficticio, pero es ahí donde también entra nuestra intuición, la manera en la que nosotros nos conocemos, la manera en la que sabemos y sobre todo quitar esos velos y mirarlo todo con lupa. Así que nada, queridos amigos, espero que esta reflexión te haya abierto un panorama distinto hacia este cambio, hacia este nuevo paradigma. Y saber que lo más importante es mantenernos equilibrados, que no existe ese blanco y ese negro que siempre nos imponen, esa pastilla roja o esa pastilla azul. Lo más importante es estar en total equilibrio, nada más. Y bueno, evidentemente, la época de las creencias ha terminado. Nosotros estamos en esta época de apertura, de conocer, de ver, de saber. Y eso nos abre una nueva ventana hacia una perspectiva más clara y más real, con un enfoque directo hacia lo que nosotros queremos conseguir en este mundo tan caótico y tan cambiante. No, miedo en absoluto. Todo lo contrario, estamos en el mejor camino. Nadie despierta a la fuerza. Realmente todo ocurre en su tiempo y en su momento, ni antes ni después. Así que si has llegado hasta aquí, seguramente vas en buen camino.
Te mando un fuertísimo abrazo ahí donde quiera que te encuentres. Yo soy Brenda. ¿Y tú? ¿Estás despierto? Namaste.